La gran pantalla recibe una nueva epopeya galáctica con el estreno de Mandalorian y Grogu. Un relato que va mucho más allá de la acción superficial para sumergirnos en las consecuencias morales de una guerra interestelar, en un cosmos donde los antiguos imperios se resisten a morir, los cazarrecompensas actúan como jueces del destino y una penumbra desconocida amenaza la estabilidad de los mundos. Din Djarin se ve obligado a transitar por sistemas devastados, planetas convertidos en cenizas y ejércitos implacables con un único norte, la salvaguardia de Grogu. A su vez, la galaxia comprende gradualmente que este pequeño ser no es un simple trofeo, sino el portador de un poder capaz de reescribir la historia. Entre persecuciones espaciales y bestias mitológicas, esta obra redefine el misticismo de Star Wars. La crónica se inicia con un hecho histórico. El Imperio Galáctico ha sido desmantelado, la tiranía deja secuelas y diversos señores de la guerra permanecen ocultos en la periferia, aferrándose con desesperación a las migajas del absolutismo. Uno de estos líderes remanentes proclama con soberbia que la opresión es necesaria hasta que los pueblos desplegados por el caos supliquen el retorno de sus cadenas. Bajo esa oscura convicción, alza la voz bajo el lema «Larga vida al Imperio». De repente anuncia un incremento desmedido en los tributos de su zona de control. Sin embargo, la disidencia surge de su propio consejo cuando un miembro advierte que las rutas comerciales están desprotegidas ante la piratería, cuestionando su autoridad legítima. La soberbia imperial no tolera la duda. En un acto de brutalidad ciega, el Lord ejecuta al disidente allí mismo. En ese momento de máxima tensión, cuando las alarmas resuenan, las fronteras de su santuario han sido vulneradas por un espectro del pasado. Pese al pánico colectivo, el mandatario intenta proyectar una falsa calma ordenando el despliegue de sus tropas. La expectación termina cuando la silueta de Din Djarin, el mandaloriano, se dibuja entre las sombras. El terror desborda al Lord, quien emprende una huida cobarde, mientras el guerrero de Beskar avanza de forma implacable. En paralelo, presenciamos la evolución espiritual de Grogu. El pequeño ya no solo reacciona por instinto, ahora canaliza la fuerza con una maestría consciente, logrando desintegrar un droide de combate con un solo destello de su voluntad. Mientras el infante se resguarda, el mandaloriano neutraliza sistemáticamente a la Guardia Imperial, tomando el control de un mecha de asalto titánico. Din Djarin abre una brecha de fuego a través de las divisiones enemigas. Desde su atalaya, el comandante imperial observa con horror cómo la resistencia de cazarrecompensas desafía toda lógica militar. Ni las armaduras pesadas ni la tecnología de vanguardia logran quebrar la voluntad de un padre que, en medio de las explosiones y la metralla, resguarda la vida del niño entre sus brazos. La persecución alcanza su clímax en la superficie de un coloso mecánico, cumpliendo órdenes desesperadas. Los últimos pilotos imperiales confrontan al mandaloriano, siendo neutralizados en segundos. Al ver su imperio de cristal destruido, el Lord intenta escapar en una lanzadera ligera desde la cumbre de la maquinaria. Din Djarin fija su objetivo. Un disparo certero intercepta la nave, provocando su detonación en la atmósfera. Tras un rescate providencial a cargo de Sept Aurelius, nuestros protagonistas abandonan el infierno de fuego. El viaje nos traslada al puesto avanzado de Adelphi, el refugio de los Rangers de la Nueva República. Allí aguarda la Coronel Ward, la estratega gubernamental, para quien Din Djarin realiza encargos con el fin de financiar su subsistencia. El mandaloriano solicita un margen de tiempo para erradicar por completo las células imperiales, pero la burocracia de la República exige un pragmatismo inmediato. Ante las dudas sobre el pago de la misión anterior, Ward le revela una compensación que supera las expectativas, una nave de asalto de alta gama. No obstante, los favores institucionales tienen un precio ético. La coronel le informa que su siguiente objetivo es la captura del escurridizo Coronel Coin, pero para localizarlo deberá pactar con los sectores más corruptos de la galaxia, los gemelos Hutt. El encargo incluye una condición personal: rescatar al sobrino de los capos criminales, Rota, el hijo de Jabba. Aunque el mandaloriano argumenta que su código le impide servir a los sindicatos del crimen, la Nueva República le recuerda con frialdad que la obediencia es el precio de su legitimidad actual. Sin más opciones, antes del despegue, Grogu sabotea por momentos los mandos de navegación, alterando momentáneamente el despegue antes de que la nave salte finalmente al hiperespacio. La tensión regresa cuando dos patrullas del sindicato interceptan la nave. Tras una rigurosa identificación, se les concede el acceso al espacio aéreo de Nile Hutta.
un ecosistema dominado por la delincuencia y la ley del más fuerte. Din Djarin instruye a Grogu sobre la naturaleza del peligro. En el mundo del crimen, una invitación formal nunca es sinónimo de seguridad. Ante los opulentos líderes Hutt, los lazos de conveniencia se formalizan. Los gemelos apelan a la empatía del guerrero, instándolo a imaginar el vacío que sentiría si Grogu le fuera arrebatado. Le muestran una holografía desactualizada del heredero Rota y revelan su ubicación, el submundo marginal de la luna Shakari. Al descender en las brumas de Shakari, el Mandaloriano y Grogu se encuentran con un paisaje humano compuesto por mercaderes deshonestos y proscritos. Mediante el soborno a un informante ardeniano llamado Hugo, Din Djarin descubre una realidad distorsionada. El linaje de los Hutt ha sido rebajado a la categoría de una atracción de circo. Rota ya no es un príncipe de crimen, ahora es una bestia de entretenimiento en las arenas del combate clandestinas. Al infiltrarse en el anfiteatro, la verdad sale a la luz tras la conclusión de un duelo salvaje. Al confrontar a Rota en los vestidores, este rechaza la noción de un rescate. Con una madurez inesperada, el gladiador argumenta que está a una sola victoria de saldar sus deudas financieras y comprar legítimamente su libertad. Revela además la identidad de su opresor, el regente del sindicato local que financió su transformación en máquina de matar, asegurando que él no heredó la crueldad maquiavélica de su padre Jabba. En la arena, al menos el clamor del público le otorga una identidad propia. Decidido a cortar el problema de raíz, Din Djarin interroga nuevamente a Hugo sobre el paradero de Hanu. El comerciante detalla el régimen de extorsión bajo el cual subsisten los habitantes de la luna. La conversación se interrumpe en un almacén de sal, el recurso más cotizado del planeta, donde el mandaloriano es provocado por matones que intentan poner precio a la cabeza de Grogu. La respuesta de Din Djarin es una coreografía de violencia milimétrica, una demostración de combate urbano que limpia la sala en cuestión de instantes, mientras el niño observa a salvo. Esta demostración de fuerza le abre las puertas ante Lord Yano. El líder criminal, fascinado por la destreza del guerrero, le ofrece una fortuna si decide competir en sus fosas. Din Djarin rechaza la oferta de inmediato y propone comprar la ficha de Rota. Con una sonrisa cínica, Yano confiesa la verdad del espectáculo. El combate del día siguiente está amañado para que Rota muera despedazado por las bestias más letales del sector. Un secreto comercial que generará millones de apuestas. Como desprecio a la tiranía, el mandaloriano rechaza el obsequio de sal de Hanu y así el camino diplomático se ha cerrado. Din Djarin opta por la infiltración nocturna. Utilizando la agilidad de Grogu para sabotear los accesos, el guerrero intenta advertir a Rota sobre la ejecución inminente planeada por Hanu y la supuesta preocupación de sus tíos. Es aquí donde la trama da un giro político. Rota revela que los gemelos Hutt no buscan su salvación, sino su eliminación definitiva, ya que él es el único heredero legítimo del trono del sindicato. El joven Hutt confiesa que prefiere la crudeza de la arena antes que convertirse en el monstruo político que fue su progenitor. Desafortunadamente, la desconfianza ciega a Rota, quien alerta a la guardia, dejando al mandaloriano inconsciente tras un ataque sorpresa. Al recuperar sentido, Din Djarin se encuentra en el centro del Coliseo. Grogu ha sido confinado en una jaula de contención y el público ruge exigiendo un duelo a muerte entre el mandaloriano y el gladiador Hutt. Durante el combate, el guerrero de Beskar logra someter a Rota, pero cuando el Coliseo exige el golpe de gracia, Din Djarin arroja sus armas, concediendo la victoria al alienígena y exigiendo su liberación en base a las reglas de la fosa. La traición de Hanu no se hace esperar, activando perímetros láser y liberando oleadas de depredadores alfas de manera consecutiva. El líder criminal abandona el recinto junto a las élites mientras el caos consume las gradas. Ante la muerte inminente, Din Djarin convence a Rota de que el orgullo debe ceder ante la supervivencia. Armados y hombro con hombro, el cazador y el gladiador repelen a las bestias en una alianza de pura necesidad. En medio del descontrol, logran liberar a Grogu y escapar, aunque Rota, abrumado por la culpa y el destino, huye temporalmente en solitario. Tras una persecución vehicular, el mandaloriano intercepta al joven Hutt, rompiendo las cadenas de la desconfianza. Din Djarin le ofrece un pacto basado en la fe mutua.
Es en el punto de inflexión donde Rota revela un dato crucial de inteligencia militar. Lord Yano no es solo un mafioso local, es un oficial encubierto de la nueva república que trabaja en conveniencia con remanentes imperiales y tropas de Stormtroopers. El asalto al complejo de Han se convierte en una operación encubierta. Tras burlar los perímetros custodiados por las armaduras blancas del antiguo régimen, Din Djarin confronta al traidor en su propio despacho, ofreciéndole la clásica alternativa de su código: puedo llevarte vivo o puedo llevarte muerto. Tras una refriega contra la guarnición imperial, Hanu es capturado y subido a la nave. En una secuencia de alta tensión, el mandaloriano debe delegar a Grogu y Rota la secuencia crítica de incendio de los montes mientras los cazas enemigos bloquean la salida. Gracias a las instrucciones precisas del maestro y a la intuición del alumno, la nave logra romper el cerco y dar el salto hiperespacial hacia Adelphi. El retorno de las dependencias gubernamentales expone la complejidad de la política galáctica. El coronel Ward recibe con hostilidad la noticia de que Rota no fue devuelto a los Hutt, a pesar de haber asegurado la captura del alto mando imperial Hanu Koine. El sindicato criminal, herido en su orgullo aristocrático, rompe relaciones con la República, anulando la recompensa financiera. El mandaloriano, desencantado de las agendas políticas, le resulta indiferente. Busca el refugio de los talleres ancellanos para reparar los daños de su nave. Es en la calidez del taller donde las almas se confiesan. Rota observa la devolución mutua entre Din Djarin y Grogu, catalogando al niño como una bendición absoluta y recordando la profunda soledad de su propia infancia en los palacios de Tatooine. Como muestra de gratitud, el mandaloriano facilita la evacuación clandestina de Rota fuera del sistema para protegerlo de la implacable red de los Hutt. El heredero se marcha, libre por fin de su linaje de sangre. La paz es un lujo efímero. Embo, el legendario y despiadado cazarrecompensas, localiza el taller por orden directa de los líderes de Nal Hutta. En el violento enfrentamiento que sigue, Din Djarin es superado y herido de gravedad por las artes marciales del mercenario y la intervención de su mastín alienígena, que captura erróneamente a un mecánico ancellano, confundiéndolo con Grogu. Din Djarin es despojado de su libertad y trasladado inconsciente a los palacios de Hutt. Al despertar, en las húmedas mazmorras de Nal Hutta, el guerrero descubre la ausencia de su hijo adoptivo. El sadismo de los gemelos Hutt se despliega en la sala del trono. Exigen al prisionero que descubra su rostro, utilizando su reconocimiento del credo para humillarlo públicamente. La respuesta de Din Djarin condensa la esencia de su carácter. Dice: eso no pasará si los mato a todos primero. Los monarcas revelan que Rota ha sido recapturado y sentenciado a una agonía lenta. Con una crueldad psicológica terrible, los Hutt le recuerdan al guerrero la disparidad de sus longevidades y le dicen: tú morirás de viejo en unos años y el niño quedará solo en un universo hostil. Cuando ese día llegue, será tu turno de sufrir. Antes de que el mandaloriano pueda reaccionar, una trampa se abre bajo sus pies, arrojándolo a un foso acuático habitado por un leviatán. Din Djarin ejecuta a la bestia con un arsenal restante, desatando las risas burlonas de los gemelos, quienes le arrojan su casco con un gesto de burla final. Sin embargo, el verdadero horror emerge de las profundidades. Una serpiente dragón, el depredador supremo de los pantanos. El combate se vuelve una lucha por la supervivencia pura en un entorno impregnado de toxinas letales. Grogu, liderando a los ingenieros ancellanos, se ha infiltrado en el palacio. El pequeño coloca una carga explosiva en los cimientos del foso, provocando una brecha estructural que drena las aguas y que le permite a Mando recuperar su yelmo protector. Sin embargo, el veneno de la serpiente dragón ya corre por las venas del guerrero. Conscientes de que la nave de evacuación es demasiado pequeña para resistir el fuego de la guarnición Hutt, Din Djarin toma una decisión puramente paternal. Asegura a Grogu y a los ancellanos en la cabina, ordena el despegue automático y se queda solo en tierra para cubrir la retirada. El guerrero avanza por los bosques de Nal Hutta, desorientado por la fiebre y el efecto neurotóxico del veneno, hasta desplomarse entre la maleza a merced de la fauna carroñera del planeta. En el momento más sombrío, la lealtad equilibra la balanza. Grogu regresa al bosque, elimina las amenazas inmediatas y utiliza sus habilidades curativas para estabilizar las funciones vitales de su protector. Durante horas, el infante construye refugios de follaje para ocultar el cuerpo de Din Djarin, roba provisiones a los pescadores locales y cuida el sueño del guerrero con una devoción conmovedora. Un ermitaño local, conmovido por la perseverancia de la criatura, le provee un antídoto milenario, advirtiéndole que la línea entre la vida y la muerte es delgada y que todos, tarde o temprano, debemos partir hacia el vacío.
La narrativa de esta película no radica en las batallas espaciales, sino en la desconstrucción y posterior reconstrucción del concepto de herencia y paternidad. Observamos tres realidades paralelas: el imperio que busca recuperar su poder mediante el terror, los Hoth que reclaman a Rota como una propiedad política para perpetuar su dinastía criminal, y Din Djarin, quien entiende que la verdadera paternidad no se basa en la posesión o el linaje, sino en el sacrificio desinteresado. La película expone de forma magistral cómo las instituciones, tanto la Nueva República como los sindicatos, trituran las identidades individuales en pos del beneficio colectivo, dejando que sean los lazos afectivos puros, la devoción mutua entre un guerrero proscrito y un huérfano de la fuerza, los únicos capaces de ofrecer una brújula moral en una galaxia en decadencia. Al amanecer, Din Djarin recobra la conciencia, contemplando el rostro de su salvador. Con solemnidad pronuncia una frase que define su existencia: primero el viejo protege al joven y luego el joven protege al viejo. El camino así es. La vulnerabilidad del padre ha sido cubierta por la madurez del hijo. Utilizando un transporte de carga abandonado, ambos deciden que la huida perpetua no es una opción digna de su credo. La única vía hacia la libertad es la confrontación final. Al entrar en el palacio de Hoth, se desata una batalla campal. Mientras Din Djarin neutraliza a las fuerzas mecanizadas, Grogu se infiltra en los sistemas de hardware de los droides, inhabilitándolos desde el interior. La confrontación llega a la sala del trono, donde Embo interviene para proteger a sus empleadores. Mientras Din Djarin se bate en un duelo a muerte contra el mercenario, Grogu localiza a Rota. Uno de los gemelos Hoth intenta devorar al pequeño, pero Rota, rompiendo definitivamente los lazos con su estirpe, golpea al monarca y declara su emancipación definitiva de la dinastía de Jabba. En un despliegue de compasión pura, Grogu utiliza la fuerza, no para destruir, sino para pacificar el feroz mástil de Embo, demostrando que el poder divino alcanza su cúspide cuando se detiene la violencia. La destrucción del palacio se sella cuando Rota colapsa las estructuras del suelo, arrojando a los gemelos Hoth al foso donde la serpiente dragón reclama a sus víctimas en un acto de justicia poética. Los opresores caen víctimas de los mismos monstruos que usaban para su entretenimiento. Cuando las fuerzas de seguridad del palacio cierran el cerco sobre los protagonistas, el cielo se ilumina. Los Adelphi Rangers de la Nueva República, alertados por los mecánicos ancellanos, inician un bombardeo orbital estratégico y coordinado por la Coronel Ward. El complejo del sindicato es reducido a escombros, mientras Din Djarin, Grogu y Rota son extraídos del epicentro de la explosión por la oportuna intervención de Ced Aurelius. La resolución de la campaña militar trae consigo la paz institucional. Las investigaciones posteriores de la Coronel Ward confirman la corrupción sistemática del Coronel Coin, validando la cruzada ética del Mandaloriano y cerrando el caso con una nota de mutuo respeto entre el guerrero y el Estado. Rota, despojado de sus riquezas, pero dueño de su destino, decide alistarse en las fuerzas de la Nueva República, buscando forjar una identidad basada en el servicio y no en el miedo de su apellido. Antes de partir, el joven Hoth rinde homenaje a la figura del cazarrecompensas, reconociendo ante Grogu la fortuna de poseer un mentor de semejante calibre moral. El plano final nos devuelve a la inmensidad del espacio. A bordo de su renovada nave de asalto, Din Djarin cede el control de los mandos de pilotaje a Grogu, formalizando el traspaso del conocimiento y otorgándole la autonomía necesaria para enfrentar el mañana. El viaje al hiperespacio a velocidad luz no es solo el cierre de una misión, sino la apertura de un horizonte infinito donde el maestro y el alumno ya no caminan como protector y protegido, sino como iguales, unidos por un lazo inquebrantable que ni el tiempo ni la muerte podrán disolver. Y así termina este resumen. Si te gustó, apóyanos con un like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te pareció. Dime además qué otra película te gustaría que estuviéramos resumiendo y analizando contigo. Nos vemos en la próxima.